Siempre hay alguien que reclama ahí que no hay grabación y que no. Bueno, eso es normal. Pero me confirman si se puede ver la presentación. Es correcto, hermano René. Ok, gracias. David, David. No tenga pena, somos hermanos todos. Eh, entonces, ¿cómo relacionar, querida Amazonía, con el cántico de las criaturas? Pues estamos hablando de la madre tierra. Y ese es un concepto que tenemos que aprender hoy, a entender bien qué es eso que ya hablamos de madre tierra, porque lo llenamos de un montón de simbolismos, ¿ya? Hasta de cosas, como que fuese Dios o algo por el estilo. Que cada quien su cultura lo entiende de diferente manera, pero ¿cómo lo entiende el documento de querida padecida? ¿Y qué es lo que nos presenta? Antes de eso, creo que es importante, pues, iniciar con un momento de oración. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 4 personas, por favor, que me ayuden a leer pausadamente cada estribillo que está acá. 1, 2, 3, 4 estribillos. 4 personas que abran su micrófono y lean con calma, por favor. Sueño con una Amazonía que lucha por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros amazónicos. Amén. El Papa tiene un sueño, este que se nos acaba de morir. Tiene un sueño, porque en el sentido cristiano no podemos jugar con pasado, presente, futuro. Si ya existe, siempre existe. Si se muere, siempre existe. Y no hablo en términos de literatura, porque está su legado, sino hablo en términos de su espíritu. Debe existir siempre, ¿ya? Así como nosotros, todos los seres humanos, siguen su legado. Este sueño está plasmado en ese documento que se llama Querida Amazonía como una exhortación posinodal para los que no comprenden estos lenguajes de jerga, ¿va? De la curia romana. Después de que se celebra un sínodo, entonces se trata de hacer un resumen sobre ese tema. Se ha celebrado, claro, un sínodo en torno a Brasil y varios países que están no propiamente como países, sino como las culturas que engloban todo esto que llamamos el Amazonas. Y luego se publica el documento. Estas ideas van a resonar mucho en el Papa Francisco. Ya es una síntesis de las preocupaciones y al mismo tiempo es una orientación, yo diría creativa y fructífero. ¿Por qué? Porque todo este camino, si uno ha seguido la lectura de los documentos de este Papa Francisco, eh, ve claramente una estrategia fantástica.
desde el inicio de su pontificado hasta la muerte. Ya, lógico, como ser humano él quisiera vivir siempre, pero un ser humano debe morir, es normal. Pero él tenía agenda hasta el 2018, perdón, 2028, ¿ya? Él estaba pensando, el asunto de la renovación de la iglesia no es fácil, va poco a poco, ¿ya? Y así va. Este despertar, dice el Papa, debe tener un talante de afecto. No es una cuestión intelectual. Sí, hay que entenderlo intelectualmente, como en muchas cosas que vamos a hablar hoy, pero esto no se puede si no lleva una carga fundamental de afecto, ¿ya? Todo lo que la iglesia ofrece debe encarnar de modo original en cada lugar del mundo. Y ahí está la preocupación. El Papa podrá hablar y los documentos aparecen en la iglesia y muchas cosas grandiosas. Vos escuchás un tema, escuchás un retiro, escuchás millones de cosas. La pregunta del millón es cómo se encarna eso en tu lugar, en el lugar de actuar, de tu mundo. No de tantos mundos, digo, de tantos lugares que existen en el planeta, sino en tu mundo. En tu mundo, ¿cómo se encarna estas cosas? Esa es la preocupación. Está relacionada con el documento que se llama Laudato Si. ¿Se acuerdan ese famoso documento que generó un gran despertar en la iglesia? Pero no sé qué ha pasado, ¿ya? No sé cómo funciona el organismo vivo de la iglesia con esto de Laudato Si. Hoy, 2025, 10 años después, ¿ya? Se recupera esta frase, que es importante entenderla: alabado sea mi Señor. Esa es la frase que va a repetir, ¿va? Los estribillos del Cántico de las Criaturas. Alabado seas cualquier Señor. Pues no, no es mi Señor. No es el Señor. El Señor es hacia afuera. Es mi Señor, es hacia adentro. Si en realidad es tu Señor, ¿ya? Entonces le alabás. Viene la segunda parte. Por la hermana, nuestra madre tierra. Pues la hermana tierra no es entonces un Dios, ¿va? No es ¿qué? No es algo así como algo inalcanzable, algo que está en las nubes o algo que está en la esencia de la tierra. No, la, es una hermana. Ujú. Y el asunto de la hermana es bien difícil porque entre más cercano y más quiero a la hermana, ¿no? Más respeto, más agradezco, más la cuido. Entonces la hermana se vuelve importante. Pero si es la hermana común, la hermana de la iglesia, la hermana aquí, la hermana que habla de más, la hermana se nos vuelve complicado. Tal hermana no produce el efecto, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta hermana? Nos sustenta y nos gobierna. Hay dos conceptos que son importantes. Sustentar es que te permite salir adelante con la vida. Es que sin ella no podés vivir. La hermana tierra, ¿no? No podés vivir. Pero ojo con este siguiente aspecto. Nos gobierna. Y con esto creo yo que no creo que estaba diciendo estas cosas Francisco de Asís a la ligera. No, esto es una cuestión bien pensada. El que nos gobierne significa que el que tiene el control del planeta no somos los seres humanos. Y por más que nos vanagloriemos de millones de cosas que hemos hecho, que hemos construido, que hemos pensado, que hemos analizado, ¿ya? Quien nos gobierna es la hermana, esta madre tierra. No nos gobierna otra parte de la realidad del planeta, porque ella nos da los frutos, con muchas formas variadas. Estos frutos son millones de maneras que un ser humano también puede tener. Te- yo creo que invito a cada uno de ustedes a que cuando lean el Cántico de las Criaturas no lo lean fácil, no lo lean a la ligera. Pónganle atención a cada
frase, porque ahí está el secreto de los sabios, de los santos, no sé cómo lo quieran mencionar, pero ahí está el secreto de quien escribe una poesía sentida, profunda. En el caso de Francisco, que viene de su experiencia de conversión, su experiencia de ser cristiano, renacido, ¿ya? Esa experiencia de degustar el evangelio a, a rajatabla, como se dice, ¿va? Sin neglosa. Pues sí, ese es el producto que posibilita ese tipo de estribillo. Y a veces le digo a mis alumnos, te aseguro que en 1000 años no se me ocurre esto, ¿ya? En 1000 años no se me ocurre semejante sabiduría, escribirla en poco y en breve. Bueno, el documento de Aparecida tiene 4 sueños. Un sueño social, que tiene que ver con lo económico, un sueño cultural, que tiene que ver con lo integral de la vida humana, un sueño ecológico, que tiene que ver con el sentir, ¿verdad? Casualmente hace 3 días exactamente, no para vanagloriar, sino para compartir. Es decir, uno se puede leer los documentos papales, sí, pero una cosa es completarlos, ¿verdad? Y les voy a decir una de las cosas interesantes cuando uno llega a ese nivel, completar la eclesiología de Francisco, del Papa Francisco. Un detalle, tiene más de 75,000 veces que usa la palabra corazón. Y no en el sentido romántico, así simple que uno cree que es la palabra. No, es que creo que ahí está el secreto del mensaje del magisterio del Papa Francisco, el corazón. A donde tenemos que hablarle es al corazón. Y eso es un problema serio, ¿ya? Es un problema muy serio, porque nos han dicho mucho tiempo, por miles, y, bueno, cientos y cientos de años, que quien tenemos que hablarle es a la razón, a la lógica, a la demostración empírica, verídica sobre las cosas. Pero yo creo que encontré un secreto de este Papa, el corazón. Hay que hablarle dentro, al sentir humano. Por eso habla tanto de diálogo y de comprensión y de perdón, ¿ya? Etcétera. Y un sueño eclesial, que eso ya lo sabemos, ¿vale? El sueño de la iglesia sinodal. Un sueño de una iglesia que hace cosas, no que habla ya cosas o que sabe mucho de las cosas, sino un sueño de una iglesia que construye una iglesia distinta, ¿no? Y la conclusión que tiene el documento. Vamos así rapidito y luego me detengo por cada aspecto y si quieren reaccionar, pues con gusto, para eso es. Por eso les pedí que lo leyesen con tiempo. Esto, un sueño social. Me gusta esa frase de Helder Cámara, ya allá por los años 60, que él responde, ¿va? ¿Por qué hace lo que hace? Es lógico, cuando yo doy comida a los pobres me llaman santo, ¿ya? Y cuando pregunto, ¿por qué no tienen comida? Me llaman comunista, ¿ya? Las ideologías van y vienen, los estereotipos van y vienen, pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿No? Helder Cámara optó por los pobres, como muchos hermanos obispos lo optaron. Lo optaron no de palabra, lo optaron en su vida, en su testimonio, ¿ya? En su manera de administrar las finanzas de una diócesis, etcétera, ¿ya? Siempre que busqué defender a los pobres, la iglesia me acusó de hacer política. Ese es otro problema que tenemos que sacudirnos ya de una vez para siempre en todos los cristianos. El cristiano está llamado a hacer política, pero no partido político, no meterse a la candidatura de la alcaldía, de ser presidente o ser diputado. No, no, ese es otro política partidista. La iglesia habla de la política,
La iglesia te pide a cada cristiano que tenés que reaccionar y hacer algo por lo que está pasando en tu sociedad, en tus hermanos que viven en tu lugar. Les está pasando cosas hoy actualmente. Y como cristiano tenés que reaccionar y hacer algo. No es importante el qué vas a hacer, pero el que vas a hacerlo, lo vas a hacer, como dice el Papa Francisco, lo vas a hacer en sinodalidad. Lo vas a preguntar primero. Le vas a preguntar a tu comunidad qué tanto está dispuesta a hacer lo que quieran hacer, según el corazón les permita y les ilumine hacer. Pero ya basta de decir esas frases que la iglesia no debe meterse en política. Que escuché en la homilía que un sacerdote dijo cosas políticas. Es bueno que se hable de las cosas de la vida, ¿ya? Siempre y cuando no se manipule o se ideologice o que te quieran decir que tenés que soñar y pensar como lo piensa el presidente y como lo piensa un partido. Ahí sí no es debido, porque entonces ya es una manipulación. Pero decir la verdad tal como está no puede ser malo, ¿no? Al contrario, es parte de lo que se llama la doctrina social de la iglesia. Termino con esto en este aspecto. El documento de Querida Amazonía dice en ese primer sueño, hay una injusticia y un crimen. Y esto nace o está fundamentado porque no nos debe preocupar el bioma. Es una palabra muy propia de la biología, ¿ya? Pero es decir, en términos simples es, en un bosque hay un montón de animales, aves, parásitos, hongos, bacterias, todo. Y entre sí cohesionan, es decir, entre sí eh, relacionan y se matan y se atropellan y uno pasa encima del otro, un mosquito se come al otro, la rana, etcétera. Todo eso es una interactuación interesante. Todo eso se llama bioma. La, el lugar, un entorno donde se permite vivir a todos y donde se desarrollan todos, a pesar de lo que acabo de decir anteriormente, ¿ya? Pero lo que está pasando con la vida humana es un clamor, ¿no? Un clamor de los pobres que no están sobreviviendo. Ese es el problema de fondo. No solo el problema natural, sino que el problema de la vida humana. No estamos cohesionados como biomas, estamos aislados como seres humanos, ¿ya? Explotación de recursos naturales, movimientos migratorios humanos globales y sus consecuencias. El esquema de desarrollo está errado totalmente, no es eso como te presentan los gobiernos. Tener una mirada a los pueblos originarios que han sabido conservar este bioma, nosotros no, ellos sí, ¿ya? El poder es modificado por ellos de la riqueza al servicio. Ellos tienen mucho material de riqueza para poder producir, pero eso no es importante. Para ellos es más importante la conservación de estos recursos, porque eso permite la supervivencia de lo que viene. Y esa frase tan simple, uno puede decir, eso no se ha comprendido o no se quiere comprender, que es la mejor manera, ¿no? Y el irrespeto a los pueblos, todo esto es un crimen, dice el Papa. Por eso hay que indignarse como Moisés y tantas historias degradantes que hay. La indignación no es violencia, ¿ya? La indignación es como un grupo en Guatemala, allá por los años 60, 70, que se llamaba Canto General, ¿ya? Tenía una canción y tenía un estribillo esa canción que decía, es como cuando empuñas, apretujas el puño hasta lo más profundo, pero sabes que no puedes dañar a tu hermano. O
sea, tú puedes expresar la indignación, pero no se te permite la violencia. Esa es una paradoja complicada que el caso de Moisés, el caso de tantos hermanos que han dado la vida, pueden dar testimonio de ese puño en- ¿ah? Pretujado. Duele, duele ver las cosas, duele ver la injusticia. Es indignante, ¿ya? Y todavía más indignante saber que ellos dan la vida y que los hermanos se burlan de este sacrificio de tantos hermanos. Esa es una sana indignación que busca el perdón, dice el Papa, con reparación y justicia. Pero siempre la ley resguarda al explotador e injusto. Es una fuerte acusación del documento. Por eso debemos asumir compromisos comunitarios. Ojo con esta frase, compromisos comunitarios, no protagonismos aislados e individuales de un fulano que motiva y digo, echa adelante a la comunidad entera. No, es la comunidad la que tiene que discernir qué tiene que hacer bajo una lucha social para buscar la comunión humana. Pues hay una cultura que envenena al Estado. Por eso urge un diálogo social que invite a los afectados a las víctimas. ¿Ya? Estas frases son fuertes. No sé, ¿alguna reacción ahorita podamos dar? Vamos a ir cada sueño pues reaccionando a ver qué opinan, qué preguntas también pueden hacer. ¿Ya? Em, Yo mientras sí, viste que nos habías dicho que si podíamos ir leyendo antes, yo leí algunas cosas Ujú. y algunas cosas también anoté. Eh, eh, la cuestión de buscar la comunión humana, ¿no es cierto? Y esto, si es necesario la lucha social, ¿no? Si es necesaria la lucha social. Porque muchas veces en la comunión se puede lograr acuerdos, se puede hacer eh, pactos, aunque sean de, qué sé yo, de convivencia, de conveniencia, pero en algunos casos hay una confrontación, ¿no? Y esto me gustó mucho lo que decía de poder reparar la sana indignación con la búsqueda del perdón y la reparación y la justicia, ¿no? Porque eh, si, si uno tiene que elegir el lado de la vida en el que está, no tiene que moverse en contra de nadie, digamos, ¿no? Para ser un poco más clara, no es que tenés que moverte en contra de alguien, tenés que buscar el acuerdo y hay que buscar el diálogo, pero bueno, hay algunas posturas que son eh, eh, muy difíciles de poder llevar adelante, ¿no? Acá en Argentina, ustedes saben que el gobierno actual considera un cáncer a la justicia social. O sea, hay algunas cosas que no, digamos, no, no, no entran dentro de la lógica cristiana, ¿no? No entran por la sencilla razón que no es el reino que Jesús vino a traer. Y si bien soy consciente de que Jesús murió y resucitó por todos, y todos vamos a resucitar con Él, en el camino y en el transitar, hay algunas cosas que no son negociables, ¿no? Por eso esto quizás a mí particularmente me gustó y me hizo muy, muy bien para la reflexión, eh, por la reparación con la justicia, ¿no? La reparación con la justicia
que como bien dice el Papa, muchas veces la justicia humana está inclinada al lado o para el lado de los explotadores, porque tienen abogados que son sumamente tenaces y conocen la letra chica. Y bueno, siempre el que va a estar perdiendo es el que va a tener menos posibilidades. Y entonces, bueno, ahí sí, es estar del lado del pobre, ¿no? Como le dice San Luis, rey de Francia, a su hijo en una carta que le hace cuando va a la guerra: hijo, cuando haya un altercado entre el rico y el pobre, primero ponete del lado del pobre y después dialoga para ver quién tiene la razón. Con la cuestión de la justicia social, no hay duda de cuál es quien tiene la razón. Eso quería Ujú. decir. Gracias. Gracias. Gabriela, luego respondo, ¿ah? Luego respondo. Buenas tardes, paz y bien. Así bien. Y bueno, yo creo que aquí cuando, digamos, en este sueño, en este sueño social, eh, es complicado, o sea, llena de esperanza, pero sabemos que es complicado, ¿no? Dentro de la vida cristiana. Justamente lo mencionaba ahí varias veces, ¿no? Mucha gente, muy buena gente, con muy buena voluntad y todo, eh, no le gusta tocar el tema de la cuestión política. Y tenemos que entender, y hacía bien la diferencia ahí entre lo que es política y lo que también la politiquería, ¿no? Que aquello que se empieza a hacer ya más para una cuestión más partidista y todo. Sin embargo, también sigo creyendo que sí necesitamos formar, digamos, dentro de la misma fe, esta parte política, tener esa conciencia del bien común, porque muchos quienes están gobernando y han gobernado vienen de otras ideologías también religiosas, ¿no? Y hay mucha fuerza del pentecostalismo en los políticos. ¿Mm? Entonces yo pienso que también, no es que nosotros vamos ya a formar un partido, pero sí, digamos que también tenemos que como tener conciencia que tenemos que ir formando también a la ciudadanía para que quienes también puedan tener este liderazgo político, si llegan a algún poder, digamos, dentro del Estado, actuar desde esta convicción. Porque el problema es que si nosotros no nos involucramos, vamos a dejar siempre el camino para los otros, que hablan en nombre de Dios. ¿Sí? Y gente que está diciendo, o sea, yo actúo porque Dios me reveló, porque Dios quería que fuera. Entonces, esto es muy peligroso. Yo no digo que nosotros tengamos que ir, o sea, si alguien va a surgir dentro de lo que, dentro de nuestro mismo camino de fe, con conciencia crítica, con ese sentido común, yo creo que sería muy bueno. Ahora, no es el fin, no es el propósito, también esto como tenerlo claro, esto no es el propósito, pero a veces sí tenemos que involucrarnos un poquito más, porque cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, ¿no? Ahí toca cosas muy fuertes, ¿no? Es decir, si lo vemos desde una mirada también sociológica, bienaventurados los que tienen hambre, ¿qué nos está revelando Jesús ahí? ¿No? Los perseguidos por la justicia, los que lloran, o sea, está manifestando también una realidad social muy dura. Entonces yo también creo que aquí aprender a ver un poquito más allá y creo que, bueno, el Papa Francisco era una persona de acá, de calle, ¿no? Entonces creo que también él pudo sentir y percibir toda esta realidad también desde aquí, de Latinoamérica, ¿no? Porque eh, tenemos realidades muy diferentes en todo el mundo. Entonces, aquí donde, digamos, han venido, han saqueado, han explotado, tenemos una población, digamos, en donde ha sido, en su mayoría tenemos también pueblos originarios, donde fueron oprimidos, fueron saqueados, perseguidos, reprimidos. Entonces, y después encima de eso se impone una religión que tiene que aceptar que es así y después desvalorizar sus propias creencias, su propia espiritualidad. Y luego creo que también esta parte de la espiritualidad
que no debe de perderse, justamente por eso que decía Miriam ahí también, ¿verdad? La sana indignación, indignarse, es necesario indignarse, porque si no nos indignamos no nos importa nada, ¿va? Que pase lo que pase, que se caiga el mundo, como no fue a mí o no fue a los míos, pues no importa, ¿no? Nos indignamos por las injusticias, nos indignamos por esto, y para esa sana indignación también ese cultivo de la espiritualidad, ese, y con el cántico de las criaturas a mí lo que me suscita así es como cuando vemos la profundidad, nos damos cuenta que somos parte de un todo. Si, Ujú. si hay un pedacito que está dañado, me va a afectar porque yo soy parte de ese todo. ¿Mm? Entonces ahí, digamos, el hecho de contemplar, de sentirme parte de ese todo, de que no puedo, o sea, no estoy bien si el río está contaminado. No estoy bien si otros están muriéndose de hambre. No estoy bien si sabemos que cuántos niños están siendo asesinados en Gaza. ¿Mm? O sea, esto nos duele, la situación y las realidades que viven los migrantes. Entonces, es una cuestión así como también bien compleja. Yo digo aquí, voy a decir algo que quizás puede ser molesto, pero cuando empezaron a suscitar las misas en Facebook en el tiempo de la pandemia y se leían los comentarios, o sea, todas las peticiones eran solo para sí mismo, por mi familia, por mí, mis hermanos, mi esposo, mi papá, mi mamá. Y yo decía, sí, ¿y los demás? Y los que se están quedando los que se quedaron sin trabajo, o sea, no me importa lo que están pasando los demás. Esto es muy duro, es muy cruel puede ser, pero como alguien comentaba ahí, a veces nos formaron adormeciendo. Entonces la parte social la vemos como muy distante de nuestra fe, de nuestra cotidianidad. Entonces, sí, yo veo este eh, documento de Querida Amazonía, Francisco puso muchas cosas en la mesa para reflexionar y para ver también nuestro ser como vida cristiana y nuestro hacer como vida cristiana. Gracias. Gracias, hermano Carlos, y luego respondo y seguimos el segundo sueño. Hoy en día, nuestra sociedad en general vive, eh, yo diría, en cierto letargo, promovido por muchos gobiernos que lo que quieren es la cuestión económica, los intereses económicos, recortan este, los presupuestos para las cuestiones sociales, para las ONGs, para las diferentes, eh, y no toman en cuenta eh, que, por ejemplo, la destrucción del ambiente favorece, como dijo Gabriela, o puede favorecer la migración, puede favorecer las grandes masas de personas que andan deambulando y los gobiernos, algunos, quieren curar la, el destino, pero no el problema en sí, no el problema. Entonces, los laicos comprometidos deben enfrentarse a veces a situaciones como esas, a hacerse, a que los hagan de lado, a que no los tomen en cuenta, a que carezcan de apoyo, porque lo primordial son los intereses económicos. Los intereses económicos de mi país, de mi pueblo, pero no hay una solidaridad contra, hacia el bien común. El bien común, estamos todos en él. Eso yo creo que es uno de los grandes problemas, este, la destrucción de la Amazonía
por ciertos gobiernos, también es parte de ello. Sacarlo al fruto la mayor cantidad de recursos sin distinción alguna o sin distinción de los pueblos que ahí viven y que son parte de ello. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad que hay cosas que son cuestionantes. Vamos, comencemos. ¿Debe haber lucha? Claro que debe haber lucha. Es indiscutible la lucha. Pero el problema es que cuando escuchas lucha, crees que es violencia, crees que ir contra alguien, contra una persona, un grupo específico. Uno cree que es eso, no es eso. Vamos contra lo errado, lo equivocado, lo que está en contra del Evangelio. Eso es lo que tenemos que destruir y a esa lucha vamos. Caso concreto en El Salvador, estamos latente una posible apertura de la minería metálica que va a destruir totalmente El Salvador. ¿Y para qué no hablarlo así fácil? Sí, eso es lo que tenemos. Y que el gobierno lo ha detenido porque hay varios sectores que están en contra. Pues sí. Entonces, a ver, el cristiano, hay que decirlo claramente, el cristiano no tiene que odiar al presidente. No, el cristiano tiene que odiar al partido Nuevas Ideas. El cristiano tiene que luchar contra esa mentalidad, ¿no? Mecanicista, tecnicista, capitalista, que creen que obteniendo sus ganancias se acabó el pastel y se acabó. Vamos. Y dejemos en la pobreza y en la miseria a todo El Salvador. Pero es esa mentalidad en la que tenemos que poco a poco ir derrumbando. Esa es la lucha, ¿no? Porque por eso no está anulada la lucha, más bien es el modo como debemos de luchar. ¿Ya? Los criterios son claros. Primero es verdad, decir la verdad, ¿sí? Y la verdad le acompaña un problema grave, que es la justicia. Hay que hacer las cosas como se deben ser. Y le acompaña un tema de opción. América Latina ha optado, si uno se siente latinoamericano y heredero de todo este magisterio de los hermanos obispos y de las iglesias y las comunidades y tantos mártires, uno dice, pues también tenemos que tener clara una opción por los pobres. En la ciencia, ¿cómo se clasifica un delito? Por el más débil. Ahí se analiza lo ético por el más débil. ¿Cómo que un joven golpeó a una ancianita? Es decir, hay que partirle un pastel a este joven porque eso es grandioso, ¿ah? Golpear a una ancianita y mandarla al hospital. En ninguna sociedad del mundo se te ocurre semejante idea. ¿Sí? Es lógico. Si la opción por justicia, por derecho, va por el más débil, igual es para el sentido cristiano, va por el más débil, el sufrido, la víctima, ¿ya? Lo que pasa es que a veces ideologizamos, ¿ah? Cuando digo ideologizar es que uno dice pobres, pero no te resuena nadie concreto en el mundo real. Es que primero hay que tener ese sentido de bien común que decía la hermana Gabriela. Pues sí, hay que sentir, hay que estar en una comunidad con hermanos débiles. Si no, yo qué voy a estar hablando de pobres. Si yo vivo en un país fantástico, un país lindo, tengo salario exorbitante. O sea que si yo no siento esa experiencia, yo no puedo estar hablando de pobreza ni de opción por los pobres. ¿Ya? Por eso es que yo recrimino mucho del que hace discurso del que hace la vida. Son dos cosas muy distintas. Y te puede salir muy bonito el discurso, pues la vida va por otro lado. Hay que abrir caminos, dice la hermana. Pues sí, hay que abrir caminos. Pero ojo, hay dos criterios. Discernir en comunidad.
Nunca, nunca forzar a una persona que quiera sentir lo que vos sentís. No. Por eso están las figuras en los textos bíblicos, ¿no? Caso Moisés, uno dice que Moisés lo manda a Dios. Va. A ti te envío, ve y rescata a mi pueblo. No, que no te das cuenta lo anterior que ha pasado. Él tuvo que matar a 2 soldados y luego huye. ¿Verdad? Tuvo que matar. ¿Por qué lo mata? Porque se siente indignante. Están maltratando a un pueblo débil, a un pueblo que no tiene cómo defenderse. Se siente mal. Moisés se siente mal y cree que con la violencia va a funcionar la cosa. Ahí es todo el juego, ¿va? El mecanismo del escrito, ¿ya? Escrito bíblico para ir cambiando la mentalidad de Moisés y entendiendo luego para construir un pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Criterio, discernir en comunidad, nunca en solitario. Y si la comunidad dice no, pues no, aunque te duela, aunque te enoje, pues no. ¿No? Y segundo criterio, la libertad del pueblo. Uno no tiene que forzar lo que ha discernido y ha optado un pueblo. Hay una frase de Monseñor Romero que puede servir. Ninguno, hombre, ni partido, ni grupo social puede arrogarse decir que habla en nombre del pueblo. Ninguno, ¿ya? Y el pueblo son muchas personas, ¿ya? Un grupo no reduce al pueblo, ni resume al pueblo. El pueblo es el pueblo. Y el pueblo están todos, ¿ya? Lo que no entendemos es que el pueblo están los ricos, están los empresarios, están toda esta gente. No vamos contra ellos, contra sus personas, sus hijos, sus mujeres, a secuestrarlos y a robarles. Eh, Eso no es evangélico. Vamos con esa mentalidad que tienen, que la manera de hacer riqueza, la insolidaridad que tienen con este país o con los países que tenemos, cada quien en su lugar. Esa es la lucha, ¿ya? No es una lucha intelectual solamente, porque hay que entender el problema. También es una lucha moral, es una lucha de conversión también interna. Porque, ojo, cuando comienzas a luchar en público, lo primero que te averiguan es tus secretos personales, privados. Y si vos te ves y tenés temas personales, privados, no se te ocurra, hijo, meterte en asuntos públicos. Ni se te ocurra, porque vas a salir mal librado. Te van a sacar lo que has escrito en Facebook, lo que has publicado, en no sé qué. Te van a sacar millones de cosas. ¿Va? Entonces es importante mantener la honestidad, ¿ya? Como cristianos, en todo sentido. Pero bueno, vamos al segundo sueño. El sueño cultural. La cultura hay que entender que es un estilo de vivir. Uno cree que es más complicado como los antropólogos te lo presentan. Es una cohesión de identidad de todos los grupos que permiten ¿qué? Que permiten la conciliación de valores comunes, que hace posible unos lineamientos y acciones y prácticas políticas, etcétera. Así dicen todos los antropólogos. El problema es simple. El problema es simple. Cultura es un estilo de vivir. Uno hay que revisar el estilo de vivir, el modo como se vive, cómo se actúa diariamente. Y cada quien tiene el suyo, y cada cultura tiene el suyo. ¿Ya? Ahora, el problema es que en el bioma, ¿se acuerdan el lenguaje anterior? El bioma funciona. En los seres humanos, las culturas provocan desunión. Vos te burlás de un indígena, vos te burlás de una persona que está pobre, vos te burlás de un bolito en la calle, miles de cosas. Perdonen, no estoy hablando de ustedes, sino que estoy hablando en sentido figurado, ¿ya? O sea, uno dice, esto ha provocado fragmentaciones.
el que seamos distintos, lo que mejor hacemos en la vida humana es que nos avergonzamos unos de otros o nos criticamos unos a otros. En la Amazonía, cada pueblo logró sobrevivir en simbiosis natural. Uno dice, pues sí, se dice fácil esta frase. No, ponle atención. Esto es lo profundo del escrito. ¿Ah? Pudieron vivir con todos los seres que están en la selva, con todos. El ser humano occidental normal, ¿qué hace? Destruye todos los bichos y animales y culebras y arañas y todo eso, ¿ah? Lo destruye para hacer una casa, una calle, una fábrica, un esto, un lo otro, ¿ah? Eso es lo que hace normalmente la cultura humana, capitalista, que tenemos nosotros dentro. No es una cuestión de que ellos son malos y nosotros somos buenos. Nosotros tenemos esa cultura. En la Amazonía, ese pueblo, ese grupo de pueblos logró sobrevivir en simbiosis natural. ¿O no han degustado este sabor a progreso y ganancias y capital? O han entendido mejor las cosas. Porque hay enemigos, dice el Papa. Actitud paranoica consumista. La frase es severa. ¿Ah? Cuando te dicen paranoico es que ya tenés un problema grave, un trastorno mental grave. Actitud paranoica consumista, que evidencia un empobrecimiento humano, no solo económico, humano. Otro problema es la falta de identidad para enfrentar los desafíos del consumismo. Identidad es primero identidad personal. Si yo no busco afuera es porque no tengo claro qué tengo dentro. ¿Mm? Si yo busco comprar, parecerme, estilizarme, ¿ve? Miles de cosas que se pueden pensar para comprar, ¿ah? Es porque no tengo claro que yo valgo no, sin las cosas, por sí mismo valgo. ¿Ah? Claro, ustedes me podrán decir, es fácil para nosotros que ya tenemos 40, 50 años ya no vernos tan atractivos, ya no nos interesa, ¿ya? Ya no andamos buscando bichitas o qué sé yo, o muchachos. Pues sí, sí, pero hay algo más profundo de esto. Es la identidad de pueblo. El pueblo salvadoreño, el pueblo argentino, el pueblo español, donde quiera que estén ustedes, pues parece ser que poco o nada les interesa lo que le pasa a los otros. Es un poco lo que venimos dándole vuelta. Y producto de eso es que tenemos consumismo, individualismo, discriminación, desigualdad y la lista sigue. ¿No? Poco nos detenemos a aprender la hermosura de la naturaleza, que siendo distinta provocan un bioma, un lugar útil y agradable para vivir. Si uno se agarra a estas categorías a la persona, híjole, es como que te estés preguntando en un retiro así ya formal. Conste que yo no estoy en contra de los retiros, van a pensar mal que, que estoy en contra, pero imagínate que estás en un retiro, te haces un montón de lecturas, que no es, sabes cómo, primero qué dice la lectura, y luego ni sé cómo le voy a responder. Pero esto sería bonito, hacerte una pregunta como esta. ¿En realidad yo soy útil y agradable para los otros? Eso es una pregunta seria para llevar a varios días. Soy útil. Cuando digo soy útil, es que sirvo. No solo servicio así inferior, como servidumbre. No, no, no. Es que realmente yo provoco un servicio y le soy agradable a los otros, a la comunidad, a la iglesia. Esa es una pregunta. La cultura globalizada, la economía, daña sin pudor la riqueza humana, social y cultural. Esta es una sentencia. Así como los grandes profetas sentenciaban, ¿no?, al pueblo de Israel,
a los que dominaban al pueblo, los reyes, etcétera. Esto es una sentencia. La cultura globalizada de la economía daña sin pudor. ¿Saben qué es eso de pudor, va? Tan sencillo podemos decir, aquel que ya no se esconde, ¿me? No interesa aparentar, no, ya no, sin pudor. La riqueza humana, social y cultural. A ver, reacciones a este segundo sueño. Bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Especialmente lo último, o sea, el daño que se hace sin pudor. Me doy cuenta todos nuestros gobiernos a nivel latinoamericano, a- acusaciones que no ameritan, ¿verdad? Concretamente a mí me ha llamado mucho la atención lo que está pasando en Guatemala, aunque yo estoy en Honduras, pero seguimos la noticia. Ujú. Entonces, a estos hermanos indígenas que defendieron la democracia, se organizaron, lo hicieron sin violencia, sin nada, ahora los criminalizan, los llevan presos y de verdad hasta da vergüenza el por qué, porque son terroristas. Y los que son verdaderamente terroristas, ¿dónde quedan? De verdad que, o sea, hasta vergüenza me da a mí que un Estado diga eso, que no tenga como acciones concretas en lo que le importa decir lo que sea con tal de criminalizarlo. Entonces, ¿hasta dónde, verdad? Ya el respeto hacia la persona, la dignidad, no el buscar siempre su propio bien, porque la verdad es, pues los corruptos que están como combatiendo todo lo que se quiere hacer por la defensa de la democracia, y sí me llama la atención porque es que en los medios internacionales decir que los llevan presos porque son terroristas, yo digo, Dios, terroristas, qué terroristas, y ni siquiera ellos siempre decían que lo que llevaban en mano era la vara de gobierno que los identificaba como pueblos originarios, y en ningún momento pues hicieron algún lío, un desorden, fue todo lo contrario, ¿verdad? Más bien admiramos la forma en cómo se conducieron. Y si esto pues cuestiona, igualmente lo veo con el primer sueño, ¿verdad? El sueño social, que por momentos pareciera que fuera un poco difícil, pero creo que desde nuestros entornos lo que podamos hacer en pro de la justicia, el comprometer, ¿verdad? Que es lo que más cuesta, porque es como echarse a todo el mundo en contra, pero esa es la llamada, ese es nuestro legado, y yo lo siento así, ¿verdad? Como franciscano, es una herencia que hemos recibido y no podemos dejar al hermano sufriendo y no importarlo, sino cómo implicarnos cada vez más, ¿verdad? En estos procesos de acompañamiento. Gracias. Gracias, hermana. Adelante, hermana Ana. con, con respecto a lo que estamos viviendo nosotros los guatemaltecos, pues sí da tristeza. Algo que me extraña a mí ahora es de que, por ejemplo, cuando estaba el Otto Pérez y Roxana Valdetti, hasta nosotros los franciscanos fuimos a manifestar para sacar a Roxana Valdetti. Hoy no se hizo eso. En los diputados se pusieron un jugoso salario. Adelante, siga, 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 hermana, no hay problema. Ah, se le detuvo el celular, quizá. Bueno, ya volverá. No sé si alguien quiere reaccionar. Gabriela. Sí, gracias. Y digamos dentro de esto que ha acontecido aquí en Guatemala, como vemos como decía, hay daño sin pudor, ya no esconden. Antes nos mentían y actuaban mal y nos mentían y creíamos, como decían, pero ahora lo hacen todo así abiertamente, o sea, están actuando mal y nos están diciendo en la cara
que están haciendo lo que les da la gana, o sea, ya no hay ese, o sea, ya no esconden más nada, una forma de actuar, ¿no? Pero también viendo, digamos, desde este sueño cultural, esta recuperación también de la sabiduría ancestral, de la sabiduría de los pueblos originarios. Eh, el Papa Francisco tenía también esa conciencia, ¿no? O sea, cómo la sabiduría de nuestros pueblos, de cualquier lugar del mundo, todos tenemos pueblos originarios. ¿Sí? Cómo vivían, cómo fueron subsistiendo y todo. Esas sabidurías ancestrales se han ido perdiendo porque mucho fue pasado oralmente. Y lamentablemente hubo la globalización de Occidente, ¿no? Hablo no tanto de territorial y geográfico, sino de ese sistema, ¿no? Occidental, eurocéntrico, que todo tiene que pasar por el filtro académico y científico de ellos. Si algo no pasa por ahí, y que nosotros en la universidad pasamos por lo mismo, o sea, si no pasa por el filtro académico, científico, occidental, no es válido. Y quien está sosteniendo todavía lo que queda de esta tierra, de nuestra madre y hermana tierra, es lo que las formas y los modos de vivir de nuestros pueblos originarios. Entonces también con este sueño es como recuperar esta sabiduría ancestral y ayudarnos a descolonizar aquello pues, que hizo perder nuestros propios valores, porque el capitalismo ha hecho que todas las culturas nos volvamos una sola, es decir, ha hegemonizado, ¿no? También con esto, a través del consumismo, la moda, se impone una moda y entonces todo el mundo quiere ser así, vestir así, hay un prototipo de persona, un prototipo de mujer, un prototipo de hombre, entonces va perdiendo la esencia de cada cultura. Entonces también esto yo miro así como el recuperar la Amazonía porque guarda como esta esencia todavía. Tenemos en nuestros pueblos, yo veo así, comparto mucho, o sea, yo también aquí soy indígena, nací en la ciudad y eso me afectó muchísimo, pasé por toda la influencia occidental y recuperar mis raíces ahí me ha dolido todo, ¿no? Tener que desprenderme de muchísimo, inclusive cómo ir saneando mi fe cristiana, ¿no? Desde la espiritualidad maya. Entonces, y como para los pueblos esto también ha sido bien difícil. Sin embargo, también yo me enriquezco muchísimo cuando comparto con gente que es nata, así, indígena maya, ¿no? Que es maya. Aprendo muchísimo y yo digo así, como, no le hacemos daño a nadie. Y también esto es una de las cosas que está en este capítulo, ¿no? Del sueño de cultural. No se trata de que ahora yo me voy a cerrar solo en mi cultura, sino que cómo podemos, ¿sí? Porque ya tenemos diversidad de culturas en un espacio pequeño, hay diversidad de culturas. Entonces, ¿cómo podemos enriquecernos valorando, cuidando, respetando? ¿Sí? Las culturas de las otras personas y compartir aquello que dentro de mi cultura enriquece, ¿sí? La vida, no solo mía, la vida de la naturaleza, de la creación. Entonces, para mí también esto es muy importante, digamos, el hecho de no juzgar, porque yo digo así, por ejemplo, aquí me he encontrado con personas, y lo digo porque fue lo que hicieron algunos religiosos cuando llegaron aquí a este territorio de la mal llamada América Latina, ¿no? O de América, eh, de satanizar las espiritualidades de los pueblos indígenas de la Yayala, que es el nombre que le dan los pueblos originarios a esta región. Entonces satanizaron y ahora cuando ven una celebración maya, si eso es diabólico, esto es satánico, así, porque fue lo que la iglesia en su momento dijo, ¿no? Hubieron buenos religiosos, misioneros que defendieron a los pueblos indígenas, pero hubieron otros que no, y esto es parte de la historia de la iglesia que sabemos y que tenemos que conocer. Y hasta hoy todavía sigue habiendo ese rechazo, inclusive del mismo pueblo indígena y el rechazo también de la propia cultura, porque la meta es llegar a ser como un europeo, como un norteamericano estadounidense. ¿No? Entonces, entre menos tengamos, digo, porque estos comentarios hasta dentro de mis propios familiares yo lo escuchaba, ¿no? O sea, es mejorar la raza, una cosa así como que
de choque, ¿va? ¿Por qué tenemos que mejorar la raza? Porque nosotros somos mayas, entonces hay que estudiar para mejorar la raza, ¿va? Entonces es bien, bien difícil y recuperar, como digo esto, recuperar por lo menos desde mi experiencia ha sido muy duro y estoy en ese camino, pero sí también no para cerrarme, sino para abrirme también, para tratar de vivir en esa armonía con las otras culturas que también tienen su riqueza. Gracias, Gracias. Gabriel, por el testimonio, ¿no? Porque sí es importante uno que no ha vivido esa experiencia cultural indígena, no comprende millones de cosas. O sea, sí, un ladito aquí, un ladito acá en el cerebro, pero no lo ha vivido, no lo ha sentido. Ay, gracias. No sé si Ana anda por ahí, David, quiere sí, David, reaccionar. Sí. lo que yo sí miro es que, como dice Gaby Mayas, porque para mí ya no son mayas, ¿verdad? Aquí ya son tribus, cachiqueles, quichés y mams y todo eso. Ellos adoran a dioses, ¿no? Y ahí pues no está bien, digo yo, que se adoren dioses, porque ellos hacen sus danzas y todo, y a mí no me gustan. Otra cosa que no me gusta, que ellos se lucen de sus trajes, y los trajes se los pusieron los españoles para marcar de qué tribu era cada uno. Para mí no me gusta que mi pueblo guatemalteco, porque para mí todos son pueblo guatemalteco, estén marcados con un traje típico, ¿verdad? Porque ellos usaban mantas, pero vinieron los españoles y les pusieron los trajes. Y ahí sí aceptaron los trajes. Entonces, ¿en qué estamos? Solamente, perdón. No, pero usted me hizo recordar un video que pasaban allá por los años 70. Decía, Guatemala, a country black men, no, de white men, ¿no? Es un país donde habitan gente blanca. El 97% de las personas son blancas. Es Sí. decir, que Pero se... ¿sabes por qué, David? ¿Sabes Ujú. por qué? Porque los aquí nuestros indígenas no supieron defender su pueblo. Por eso nos invadieron los españoles. Ya, de por sí ya Bueno, estaban divididos. sí, Entonces, bueno, a ver, la tampoco historia. no vamos a dar clase de historia ahorita, ¿no? Sino que apenas estamos con querida Amazonía en el segundo sueño del Papa Francisco, pero a ver, no, nunca vayamos contra las personas. Aunque las personas estén equivocadas para mí o para otro, ¿ah? Nunca vayamos contra las personas. Hay explicaciones históricas de por qué un pueblo vive de una manera u otra, y razonables y dignas de respetarse, ¿ya? Aunque mi verdad histórica diga que están en contra de no sé qué, pues cuidado, cuidado, porque cada pueblo tiene derecho a hacer lo que pueda hacer con con lo que ha alcanzado a entender que debe hacer, ¿no? No sé si logro transmitir la idea, es decir, no forzar a que un pueblo cambie porque yo estoy en la verdad y quiero que cambien porque la verdad es más importante que la vida de un pueblo. Al contrario, lo más importante es la vida de un pueblo y que un pueblo se cohesione y luche por lo que quiera vivir, ¿ya? No imponer las verdades, dizque científicas o históricas. Hay que tener cuidado porque cuando hablamos de historia, la historia está escrita por los que pudieron escribir, los que tuvieron el billullo para escribir y los que tuvieron el permiso de los gobiernos de turno para poder escribir. La historia tal como fue, casi nunca la podemos detectar. Hay que rastrearla un poco más sentida, más profunda, ¿ya? Y lo otro, para dar la palabra a Miriam, es importante esta palabra que dijeron, terrorista. Sí, va, un miedo al terrorismo. Pero parece ser que ni siquiera han entendido la palabra, porque el terrorista es aquel o persona, grupo que se dedica a infundir terror en una sociedad. No sé qué miedo te produce, que te digan la verdad, ¿no? Lo que está produciendo es que esa realidad que están diciendo, ¿ya? Está poniendo en jaque mate los intereses del gobierno de turno o de los grupos de poder de turno.
Por eso es que le llamas terrorista, pero propiamente le tendrías que llamar, no sé, desestabilizador de nuestros intereses económicos. O sea, un poco más educado para hablar, por favor. ¿Ya? La palabra terrorista ya no te cabe en el vocabulario latinoamericano. Pero bueno, Miriam, adelante. Eh, Algo que quería decir, que quizás va en sintonía con esto cuando reflexionaba sobre el sueño cultural y hablaba de la simbiosis natural, como la identidad como una entidad cultural en movimiento, ¿no? En permanente movimiento y cambio, ¿no? Eh, Imaginando cómo los pueblos en la Amazonía se relacionaban con las distintas criaturas. Digamos, en la relación uno nunca sale igual. El otro te transforma y vos con algo transformás al otro. Entonces es muy probable que también en, en lo que tiene que ver con la interculturalización, ¿no? Eh, haya habido cambios y hay cambios en nosotros cuando entramos en contacto con un otro o con una otra. El problema de la globalización es, como decía la hermana, cómo intentan modificarnos desde una mirada externa eh, para responder a un arquetipo, ¿no? O responder a una forma. Ahí creo que es lo que ha hecho la globalización, es como destruir el caminito de diálogo y de intercambio que hay en la identidad que vas construyendo con un otro y con una otra, ¿no? Eso creo que es el mayor daño de la globalización, porque, digamos, en América Latina, bueno, también podemos tener nuestros pros, nuestros contras, nuestras peleitas, que tal forma de ver la vida es distinta del otro, pero el punto es cuando nos quieren a todos hacer como un modelito, ¿sí? Y la mirada viene desde afuera, no desde nosotros mismos. No la podemos construir con nuestras cosas. ¿No? Creo que por ahí pasa más que nada. Me gustó mucho esto del movimiento de la simbiosis porque entre nosotros mismos nos podemos ayudar y nos podemos poner contentos de ver cosas mías en vos y que vos puedas ver cosas tuyas en mí, ¿no? Y esto pasa en los amigos, pasa en los matrimonios, pasa en las fraternidades de franciscanas, pasa en los pueblos originarios, es como que me gustó esa de la palabra simbiosis y cómo el intercambio nos va cambiando. No, la identidad es una entidad en movimiento, no es algo que es estático, ¿no? El punto es cuando vienen de afuera con un estereotipo y vos tenés que contestar a ese estereotipo anulando tu propio ser. Creo que por ahí pasa, ¿no? Gracias. Gracias, muy amable. Sí, muy, muy acertada. Bueno, sigamos. Si no, se nos agarra a las 4, para mí va. Para ustedes no sé qué horas serán. Para Guatemala, 3:25. Pues sí, estamos iguales. Un sueño ecológico. Liberar a tantos cuanto podamos de sus esclavitudes. Es un primer aspecto de lo que habla el Papa. Tantos cuanto podamos. ¿Cuánto es el ingrediente interesante a cuántos tanto podemos llegar? Pues que es un lenguaje interesante, pero pide liberar, ¿ya? Por eso la iglesia habla de liberación. No es el documento de eso, de la teología de liberación. No, 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 no. No es solamente ellos. La iglesia en la doctrina social habla de liberación, ¿no? De tantas esclavitudes que tiene el ser humano. Primer paso, dice el Papa, el diálogo. Comencemos a emprender diálogos.
intercambiar, ¿m? Con aquellos que nunca hemos querido dialogar, con aquellos que también nos pueden ayudar, pero por el rencor, el odio o al saber qué cosas tenemos contra el otro, no nos permite dialogar, ¿ya? ¿Cuánto bien te puede hacer alguien que ha vivido la misma experiencia tuya, pero que ahora está en otro contexto? ¿Cuánto bien te puede echar la mano? ¿Mm? ¿Cuánta experiencia puede tener una persona? El cuidado, segundo paso. Ahí no le puse porque ya vamos complicados. Si vamos primer paso, segundo paso, pero ahí están los pasos. Primer paso es diálogo. Segundo, cuidado. La preocupación por el cuidado. ¿Mm? Hay un filósofo que creo que está detrás de este documento. Está la filosofía de él, se llama Manuel Levinas. Él habla de la filosofía del cuidado. Es todo un entramado complicado, pero decir, ver el rostro, aprender a ver los rostros de las personas. Lo primero que hay que hacer, el rostro. ¿Qué te dice el rostro? La palabra te puede estar diciendo otra cosa, pero el rostro, ¿qué te dice? Es lo más genuino de un ser humano. Luego viene la ternura. Cuando hablamos de la lucha y la transformación de las cosas, no lo hablamos desde la violencia, lo hablamos de esto, desde la ternura. Porque sé que este hermano está equivocado. Yo quiero ayudarle. No lo agarro como mi enemigo, lo agarro como mi hermano equivocado, pero con ternura, no con presión. Y el convencimiento, siguiente paso, de aprender a cuidarnos, porque al final de todo, todos nos servimos unos a otros. El rico sabe hacer dinero y tiene contactos a nivel internacional. Él produce riqueza, sabe cómo hacerlo. Lo que no sabe es cómo compartirla. Es lo que no sabe y no entiende. Y que en ese juego de compartir, no de regalar, que ese es un problema de entendimiento del concepto de trabajo, ¿ya? Pero si pudiese entender el compartir para el desarrollo de un país, este país sale adelante. Pero es por eso por lo cual los países nuestros no salen adelante, porque todos estos recursos no terminan en elementos de producción real integral de las personas, terminan en riqueza almacenada y reinvertida en más productos. Ahí está el punto medular, ahí está el juego que hablaba Marx, perdonen que hablen de Marx, pero el juego que habla Marx, que ese circuito no responde a las personas. Ese modo de hacer riqueza no termina dándole respuesta al ser humano, termina dándole respuesta a la misma economía, al mismo sistema materialista de almacenamiento de riqueza o de producción de ganancias. El cuidado de los ecosistemas y de las personas son inseparables, pues abusar de la naturaleza es abusar con la vida humana. Esto me pareció muy precioso, esto del Papa. Dice, abrigar un sueño hecho agua. Un sueño hecho agua. Y él dice, ¿va? En la historia de todos los pueblos han sido formados alrededor de un río, de un lago, del mar. Todas las ciudades grandes del planeta están a orillas del mar, a orillas de un río, a la orilla de un lago. ¿Va? Todos hemos entrado en ese circuito. ¿Pero por qué? Porque sabían aprovechar. Luego se complicó el sistema, la mentalidad capitalista, ¿va? Y entonces comenzamos a anular esto que dice el documento, asumir una conducta estoica. Para aquellos que no saben qué se llama estoicismo o la filosofía estoica, es sencillo, yo lo digo así, ¿va? Es yo aprendo a vivir con lo mínimo necesario.
Si yo aprendo a vivir con lo mínimo necesario, no habría problema de ningún tipo en la humanidad. Pero es que no es así. Yo no tengo solo lo necesario, yo tengo más de lo necesario. Yo tengo 14 pares de zapatos, 7 relojes, 45, 70, 80, 90 y tantas camisas, y así de pantalones, y así, y tu armario, ¿cómo es? El armario es de 4 metros, no me cabe, ya no sé qué hacer. Y así vamos por el mundo. Y así decimos los carros, así decimos las casas, el lujo, las propiedades y almacenar y almacenar. Ese no es un estoico. Un estoico es aquel que necesita una casa para vivir y se debe comprar un carro porque es necesario por miles de razones. Y si debe hacer una inversión o alguna, es porque es necesario, pero no por simplemente por esa paranoia. ¿Se acuerdan el lenguaje anterior? ¿verdad? Una actitud paranoica consumista. No, el equilibrio planetario depende también de la salud de la Amazonía. El Papa pide el cuidado de este sector geográfico, la Amazonía. Ahí se juega el 40% de la vida de todo nuestro planeta. Ahí está. El mayor recurso de agua, ahí está en este lugar. Cuando ya se comience a ver, porque según los análisis de las computadoras de 1997, aventuraban a ver escenarios catastróficos del 2025 en adelante. ¿verdad? Tampoco no quiero decir que esto tiene que infundir miedo, no, pero eso para decir que estos no se han equivocado, ¿va? Se han equivocado. Si destruimos esta parte del mundo, se acaba la vida, no, se acaba la humanidad. Eso es lo que se acaba. La vida humana no puede albergar tanto problema. Y entonces vamos a ir matándonos unos con otros para conseguir los recursos necesarios para vivir. Ese escenario de mundo no creo que es bueno para nadie, ni para los pobres ni para los ricos. ¿verdad? Y ojo con esto, no basta con conductas aisladas, debemos defender los ecosistemas. ¿Y qué son esos ecosistemas? Son un conjunto, ¿no? Podríamos decirlo en términos sencillos, es un conjunto de bosque, ¿no? Que si yo corto en una carretera, arruino todo, ¿ya? Su conjunto de bosque que si quito un animalito, arruino. Su conjunto de bosque que si pongo un montón de casas y un pozo para jalar el agua, se arruina. El ecosistema debe estar quieto, ¿verdad? Ese es el punto. Que el ser humano no lo toque. El problema es este modo que vivimos, ¿ya? El modo como vivimos. Y tampoco nos hemos echado la culpa a medio mundo, podemos echar la culpa a la familia que quiere tener siempre 7, 8 hijos, va. Le echar la culpa a que no estudiaste, le echar la culpa le echar la culpa a lo que sea. Pero la culpa es de todos. Unos tienen mayor culpa que otros, eso es lógico, ¿ya? Pero aquí la culpa es de todos. Desmitificar los intereses económicos internacionales. Este es lo que hablamos de lucha, ¿va? Y no solo elementos intelectuales, sino vida. Lo que les decía, eso de mirar el rostro, hoy venía en la carretera y pues sí, pararon el tráfico, ¿ya? Y iban un grupito, no más de quizás unas casi 150 personas. E iban, no leí mucho los cartelitos que llevaban, pero basta que le mirara las caras. Las caras eran de odio. Algo estaba mal ahí. Y salieron a criticar, a hablar públicamente en la calle. Cuando vos ves el rostro, que hay algo mal que está pasando en esta persona, no podés omitir y decirles, ¿ustedes qué hacen? Me están estorbando. ¿ah?
no puedo yo decir esto, porque tenemos que desmitificar los intereses económicos internacionales. Sí, ellos lo hacen con ese cartelito y con esa aguantada de sol en la calle, tratando de exigir un derecho humano. Yo creo que sí. Están desmitificando que las cosas no son como creemos que se deben hacer. Mirar desde dentro, no solo en la superficie, ¿eh? Contemplar a la madre. Ese es un juego, un secreto, ¿eh? Mirar desde dentro, no solo en la superficie, y contemplar a la madre. El lenguaje de Francisco de Asís sería nuestra hermana. Si amas a tu hermana, entonces contemplarla desde dentro, desmitificando todo lo que destruye su ecosistema, porque todo esto te va a dar agua, viviendo lo necesario, ¿ya? Y serás libre. Eso que tanto hablaba Jesús, serás libre cuando dejes de estar destruyendo a la madre. Como dice el mismo Jesús, el que tenga oídos, que oiga. A ver, ¿qué más? ¿Qué reacciones? O si no, sí. Nosotros tenemos un bosque que está al sur de Guatemala y está lleno de bolsas plásticas. ¿Ya? Pues sí. No, y yo no hice una excursión yo, pues, de aquí de la iglesia hace años y que íbamos a ir al lago este que está cerca de la capital, ¿cómo se llama? Amatitlán, Matitlán. Dios me libre. ujú, Pena me dio, me. tristeza. Pena me dio. Como lo vi en los 90 y llegar en el 2017 por ahí. Híjole, qué Baja el pena, volumen. ¿va? Sí, también ahorita están haciendo así en estaciones de bus municipal que dicen salvemos la cuenca del Motagua, porque yo creo que hasta el pobre Honduras está peleando con nosotros porque también lo estamos destruyendo a ellos, ¿no? El Motagua corre Mm, toda Centroamérica, digo yo, sobre todo Honduras, ¿verdad? sí. Guatemala la están destruyendo. Hemos visto bosques, arrasan con bosques con tal de levantar edificios. Al San José Pinula, que era un lugar bien frío, ahora ya no es frío, y se mira la tierra toda agrietada, da Mm, tristeza. sí. Ada, adelante. Sí, quizás solo algo breve. Como al principio decía usted, cuántas veces menciona la palabra corazón, ¿verdad? Y es tener un corazón acorde a, a ese Dios vivo, misericordioso y amante de la naturaleza. Yo me admiro, hasta en ver una hormiguita uno dice, wow, qué detalles los que el Señor ha tenido, ¿verdad? Y en esto se envidia a esos pueblos originarios que cuanto tal vez tenían el Dios maíz, el Dios sol, el Dios luna, el Dios tierra, el Dios pan, todo, pero todo era respetado. Y nosotros, que pues sí, quizás queriéndonos parecer más a esos de ojitos azules que nunca vamos a tener, ¿verdad? Eh, hemos perdido esa sensibilidad, esa conciencia, nos hemos desconectado del Dios, ¿verdad? De ese Dios amoroso, de ese Dios que nos dio todo, todo, para que nosotros viviéramos y existiéramos en paz y que lo cuidáramos. Y no hemos hecho nada más que destruirlo. Y al destruir esa querida Amazonía, destruimos ese sueño de ver esa Amazonía, ¿verdad? Aquí en nuestro país, imagínense, la Amazonía, ¿cuántos países comprende? Pero ¿cuántos quisiéramos tener una Amazonía así, ¿verdad? Hermosa, viva y como lo decía usted al principio también,
Nosotros tenemos, se luchó tanto en El Salvador por tener una ley para protegernos de esa minería, ¿verdad? Que eso es un cáncer donde llega y hay que orar, ¿verdad? Yo con mi grupo de tercer grado estamos viendo lo que son los ríos, las cuencas hidrográficas y toqué el tema, ¿verdad? De la minería y hubo un niño que me dijo, señor, pero el presidente dice que la minería es buena. Entonces le dije yo así, muy sencillamente, porque yo no tengo ninguna política en el grado, ¿verdad? Son grados pequeñitos. Sin Sí. embargo, le digo, sí, por eso hay que orar por el presidente, porque él nos representa y ya hay algo que nos protege y nosotros debemos de ser también protectores. Lo hemos elegido y debemos de orar por él para que respete lo que la mayoría ha decidido, ¿verdad? Son cuestiones que de a poco hemos perdido por ganar no sé qué tipo de cultura extranjera que queremos tener, porque ahora tenemos cultura, adoptamos culturas que no son nuestras, ¿verdad? Yo digo de nuestros conquistadores, yo ahí ponía en uno de los mensajes, mi abuelo decía, todos somos mestizos, aquí no hay ninguno, yo al menos en nuestro linaje, nosotros todos somos prietitos, decía, todos somos cafecitos, ¿verdad? Somos mestizos, pero cuidemos lo que tenemos, porque por querer tener una cultura diferente, una cultura según nosotros más avanzada, vamos en retroceso. Hace en el 2000, ¿qué? 1987, 80, antes de eso, 87, 88, me recuerdo yo que decía un maestro, para el 2050 no va a haber agua, protejamos la tierra y a ese paso agigantado vamos. Ese paso que nosotros veíamos lejos, lo tenemos ya. Estamos sufriendo esas consecuencias. O son lluvias espantosas o calores infernales y nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Así que difícil, pero esa conciencia y ese corazón que tenemos que volvernos al corazón de Dios, al corazón creador, para tener esa hermosa Amazonía. Cada uno en nuestros países tener esa Amazonía. Quiere decir ese cuidado por lo que nosotros tenemos, ese cuidado, como decía Francisco, de los seres vivos, de la naturaleza, porque convivimos con ella, pero dependemos de ella. Así que solamente, gracias. Gracias, hermana. Bueno, continuamos. Un sueño eclesial. No hay que olvidar ese gran legado que los obispos de América Latina nos han dado. Nos han iluminado durante tanto tiempo. Gracias al poco entendimiento, podrías decir, del concilio que lograron tener, trataron de ser fieles. ¿Ya? No hay que olvidar el documento de Medellín. Hay que leerlo. No es un tema del pasado. No, ahí está el análisis de la raíz de América Latina, el por qué estamos mal. Ahí está. ¿Ya? Documentos que se aplicaron en la Amazonía, en Santarém, en el 72, luego el 97, ¿va? Del 72, luego el 68, 79, Puebla. Hay que volver a leer Puebla, si es que alguna vez lo ha leído. Hay que volverlo a leer. Santo Domingo, el tema de las culturas, que era propio del tema del Papa Juan Pablo II, ¿ah? Era el experto en el tema de las culturas, ¿ya? Y Aparecida. Y luego, querida Amazonía. Estos documentos hay que leerlos. Eso nos ilumina el caminar de América Latina. Al ser ignorantes de estos documentos, entonces, por eso es que yo tengo problemas. Problemas de no entender por qué la iglesia ha tomado el camino sinodal y por qué no tomó el camino de la Edad Media, tan bonito que era. Pero no, la iglesia va avanzando. El cristiano es el que se va quedando, y incluyendo obispos y sacerdotes, porque hay obispos que no leen y hay sacerdotes que tampoco leen. Y es prueba, cuando vos escuchás sus homilías, ahí está claro que no leen.
no se han preparado, están hablando de lo que se les ocurrió en el momento que estaban leyendo las lecturas. Y no es para criticar, no, es que ese es el punto. ¿Querés ser iluminado? Entonces, aprende a leer y estar con el pueblo. Eso te va a permitir entender muchas cosas. Retomar una auténtica opción por los más pobres, dice el Papa. Recordar el carisma principal de Jesús. ¿Cuál es el anuncio? El carisma. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, que es igual que decir el reino de Dios a toda la creación. Dicho de otro modo, un llamado a la inculturación desde la sabiduría cristiana bajo la fuerza transformadora del Evangelio. Es el lenguaje que usa. Un llamado a la inculturación. Ya no hay culturas, hay una cultura única, el sobrevivir en este mundo y resguardar los valores fundamentales de la vida humana. Esa es la mayor sabiduría que tiene un cristiano que defender. Ya no es tiempo de estar peleando con los hermanos protestantes, que no sé qué, que los ateos, que los bichos, ya no es tiempo de ese. Es tiempo de unirnos, ¿no? Bajo la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio dice las directrices de cómo tenemos que hacer ese movimiento de integrarnos con todos. Rechazar el cristianismo monocultural, ¿no? Podríamos decir, ese modo que yo entendí que la iglesia debe ser, no, ese modo ya actualmente está equivocado. Ese modo que entendí, que aprendí hace 40 años, no, ya no es ese el modo. Ahora es el modo sinodal. Y uno dice, sí, pero es que, ¿quién vale más? ¿Cristo o el Papa? Si usted es cristiano católico, ya, y cree en todo ese tema de la línea apostólica, ya, y cree con fe que el magisterio del Papa nos ayuda a caminar en los signos de los tiempos, lo que estamos viviendo en cada etapa histórica, entonces tiene que respetar, aunque a veces no nos gusta, pero es que yo te digo con sinceridad, yo no soy muy experto en todo el magisterio de la iglesia desde Juan 23, pero es que poco y muy poco, ¿ah? Podés encontrar errores en los planteamientos de los papas. Más bien mucho y más de mucho, aunque el lenguaje, una profesora del lenguaje me diría eso no es posible decirlo, pero bueno, digamos así simbólicamente, mucho, los papas nos orientan, muchísimo, ¿ya? Ojo, rechazar el cristianismo monocultural, solo un estilo, crees que así es la vida. Ojo, esto es más fuerte, lo monocorde, estar tu corazón en lo que antes estaba, también sometido a un estilo de ver, también está equivocado. Tu corazón, el corde, ¿ah? Son palabras latinas, ¿va? Tu corazón debe estar donde el Evangelio te permite y tu sabiduría te permite, pero sobre todo lo que tus hermanos te van orientando. Y en orden de lineamiento, Concilio Vaticano II, magisterio de los papas, magisterios, en el caso de nosotros, América Latina, ¿ya? Y luego viene tantos hermanos teólogos que nos ayudan a orientarnos, ¿ya? Y ojo, todavía no tengo claro, tengo que reunirme como comunidad, a ver dónde va nuestro corazón. Escuchar la sabiduría ancestral, otro aspecto importante, ¿ya? No importa si no es católico, pero es sabio, así que escúchelo para aprender a vivir bien. Este buen vivir aquí en El Salvador suena mal porque hay un lenguaje político del gobierno anterior, pero es correcto, ¿va?
No es vivir bien, sino buen vivir. No es lo mismo. Vivir bien es tener ostentación, lujo, demás. Buen vivir es lo propio, lo pequeño, lo necesario para vivir, porque así permito que todos tengan. Pero cuando yo tengo mucho, otros no tienen. Es así de fácil la ecuación matemática a nivel global. Aprender a valorar esta sabiduría frente al consumismo ansioso y el aislamiento urbano, bajo una inculturación social y espiritual. Pero aquí hay otro elemento interesante. El Papa habla de una santidad amazónica. Yo creo que eso es nuevo. No sé si había escuchado esa frase. Santidad amazónica. No quiero hacer un discurso que es santidad, ¿verdad? Ni cómo se pretende entender santidad, pero ese discurso de que tenés que nunca pecar y jamás pecar, ese lenguaje de santidad está equivocado, totalmente equivocado, porque todo ser humano se equivoca, se cae, se levanta, se avergüenza, llora, pide perdón y sale adelante. Ese es el hermano bueno, el cristiano auténtico. Aquel que dice que no peca y no comete errores y nunca dice nada. Ese hermano es un fariseo, un hipócrita, un santulón. Y esto es serio, lo que estoy hablando. No estoy hablando porque estoy enojado. Que esa es la comprensión que el magisterio de este Papa quiso decir. Y entonces, ¿qué es santidad? Pues santidad es tener claridad de que tu vida es para servir y hacer el bien. Y si te equivocas, pedís perdón. Y seguís haciendo el bien y seguís colaborando. Pero cuando el Papa habla de santidad amazónica, implica esto que acabo de decir, más asumir caminos populares, respetos, caminos con respeto, caminos con comprensión, identificar quién no está con el pueblo, identificar quién no está con el pueblo, pero no para odiarlo, sino para saber lo que no tenés que hacer, propiciar espacios de encuentros con alta carga de fraternidad real, real, no ficticia. Encuentros de purificación y maduración. Jesús no nos hace indiferentes a las injusticias o las angustias, a los problemas, a las dificultades humanas. Todo lo que le pasa a otro hermano en otra parte del planeta debe sentir un cristiano auténtico. Siente, le duele. ¿Y por qué no decir también se llora? Se llora. ¿Ya? Y a quien ayuda, no importa si es contra tu esquema mental, pero ayuda. Dale gracias a Dios por ellos, por los que ayudan. No importa si son ateos o lo que sea, pero gracias a Dios ellos ayudan, ¿no? Y a veces muchas comunidades cristianas católicas no ayudan, solo hablan. Y esto debe mostrarse en la liturgia, en la Eucaristía. ¿Va? Por eso hago el lenguaje de esto, bueno, y caris, corazón, donde todos tenemos un corazón bueno de solidaridad. Entonces hay Eucaristía. Las normales son costumbres que hacemos cada día o cada semana y con todo el respeto tragamos al Señor, pero no hay un corazón real bueno con los hermanos en la encarnación, en dentro, carne, ¿da? Es decir, está dentro de nuestra carne. Jesús está dentro de nosotros con su espíritu, en el dolor, ¿da?
La inculturación amazónica nos invita a la ministerialidad encarnada popular, que ya sensibilizadora la cosa. ¿Ah? Ministerialidad encarnada popular sensibilizadora. ¿Y esto qué significa? Bueno, yo asumo un ministerio, un servicio popular. Y esto a nadie le gustaba. Te encantan los servicios donde se muestra al público, donde te aplaude, donde se nota. ¿No? Pero aquellos servicios donde son sencillos y populares, esos no te gustan. Eso no les gusta a la gente. ¿Va? Problema de poder. Las mujeres hacen su aporte a la iglesia según el modo propio y prolongado, como fuerza y ternura de María. ¿Ah? Siempre es importante, ¿va? El elemento de seguir entendiendo este detalle. Pero ojo con esto último. En una iglesia sinodal, las mujeres que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan expresar su lugar propio. ¿Ya? Sin mujeres no hay iglesia. Así, a rajatabla, ¿no? Por miles de razones. No solo por el aspecto de María en el lenguaje evangélico, no. Es que sin mujeres esto se derrumba, está bien. Así comprenderemos radicalmente por qué sin las mujeres ella se derrumba, como se habría caído a pedazos tantas comunidades de la Amazonía. Si no hubiera estado allí las mujeres sosteniéndolas, conteniéndolas y cuidándolas. Esto muestra cuál es el poder característico que tienen las mujeres. Pero ¿quién es el que tiene el predominio? El hombre. Entonces no significa que quitemos a los obispos, al papa y los sacerdotes y pongamos una obispa, unas mujeres. No, el punto es que el clero debe escuchar a las mujeres. Y ese es un aspecto muy importante, porque está comprobado que en las comunidades las mujeres echan adelante todos los proyectos sociales, políticos, económicos, religiosos, culturales, lo que sea. Ellas son. ¿Verdad? Bueno, preguntas para ir cerrando. ¿O alguna mensaje? La hermana Clarisa va de abrir el micrófono, pero no se anima, ¿no? Hermana Nori, adelante. Solamente quisiera agregar algo más a lo que compartía, ¿verdad? La hermana Ana y la otra hermana referente a la tala, ¿verdad? De bosques acá en San José Pinula. Ujú. Lastimosamente, nuestro alcalde, el que salió de periodo, ¿verdad? Yo estuve en, en prácticas en AMUNI en el 2023 y de verdad era una de reuniones de verdad para firmar licencias para la construcción de residenciales, de edificios, que era una gran cantidad. Y todo por la ambición de tener algún beneficio, ¿verdad? Porque por cada licencia que le otorgaba, le dejaban una casa o cierta cantidad de dinero y así, ¿verdad? Entonces, y ahorita, al menos, por ejemplo, ya estando poblado San José Pinula, digamos de acá para la capital, la terminal, eh, eran máximo 2 horas, habiendo un tráfico saturado. Ahorita es de llevar tiempo de 3 horas para bajar de San José Pinula a Próceres Zona 10. Es un tráfico fatal, fatal. Yo no estoy en el centro de San José Pinula, pero estoy a una aldea que está
digamos, cerca de Cuatro Caminos del Pajón. Mm. Para no, fue para los bloqueos, que esta ruta de acá no era muy conocida, porque acá es una ruta que conecta con el casco. Ahora esta ruta en la mañana de verdad no se puede transitar. Hay demasiados carros, es un tráfico fatal por el semáforo de Cuatro Caminos y aún así hay licencias están en construcción, ¿verdad? Ahorita, porque al menos este alcalde no, hasta donde yo sé, ¿verdad? No ha firmado muchas licencias, pero sí se quedaron firmadas bastantes con el otro alcalde. Entonces, eso, ¿verdad? Y nos viene a perjudicar bastante, al menos a nosotros en lo personal. Bueno, mi abuelita, ¿verdad? Tiene una huerta. No se siembra así seguido, ¿verdad? Pero mi tío sí. El agua baja sucia, se rompen los drenajes, el agua baja súper negra. Hay otro río que también em, baja contaminado, por ejemplo de colorantes por una fábrica que estaba acá en el Pajón. A veces el agua bajaba roja, azul y todo, ¿verdad? Entonces, al final todo eso va destruyendo la naturaleza, ¿verdad? Que al final, pues, por las autoridades que no piensan en el bien común, ¿verdad? Sino que solamente piensan en el yo, en el que yo salir beneficiado y todo, ¿verdad? Entonces, sí, antes, pues como le decía, bajaban muchos riachuelos de agua limpia, agua que se podía tomar. En cambio, ahorita de 3 ríos que bajaban limpios, ahora solamente uno baja con agua todavía limpia. Que casualmente hoy en la mañana compartíamos con mi papá que hay tepocates, no sé si los conocen ustedes, pero eso es sinónimo, ¿verdad? Que es agua todavía limpia, mientras que en los otros 2 ríos ya agua totalmente contaminada y pues a la larga es agua que digamos así usan a los agricultores, ¿verdad? Porque más abajo lo usan para regar las verduras, las flores y así, ¿verdad? Entonces, regresa esa contaminación al pueblo, ¿verdad? Comerlo. Entonces, es ahí el detalle. Sí, Entonces, eso quería agregar a lo que también decía Ana. Gracias. sí. Gracias, Bueno, Lori. ya son las 4. Bueno, si quieren, hacemos la oración final y pues sí, para no molestar el tiempo de tantos hermanos. La oración final está aquí. Igual, pido en ese orden porque está numerado, ¿ya? En ese orden lo pueden ir leyendo, 1, 2, 3, 4 y así voy pasando. No importa el orden, quien quiera, digo, no importa quién quiera hablar, el orden sí va, 1, 2, 3, 4. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que ahí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y justicia.
Que en que cada cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida. toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar a lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía, junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Amén. Bien, gracias por estar siempre presentes. Recuerden que la intención no es solamente transmitir un tema. No, la intención de la escuela Come Pesoto es entrar a discutir también la vida, ¿ya? La vida es importante. Y la vida tiene dolor, la vida tiene tristeza, la vida tiene alegrías. Y, y entusiasmarnos. Miriam decía que a veces estas cosas las desaprovechamos, porque con todo el respeto va. Uno puede subir el día del santo, el evangelio del día, todo lo que quieran cada día, pero pocas veces subimos qué problemas tengo yo como hermano y qué me pueden ayudar los demás. Porque a veces tenemos falsa pena. Uno dice, hey, es que eso es humillarse y humillarse es malo. Pues tenemos un montón de hermanos acá con mucha experiencia, ¿ya? Sí, va, no tenemos sacerdote, hasta ni Fray René ni Fray Anselmo es sacerdote. A ver, pero eso no significa que no tengamos sabiduría, experiencia, conocimientos y qué poder iluminar, ¿verdad? Sí que tenemos un montón de personas, no tanto por lo que vale económicamente, sino por lo que vale como cristianos, como hermanos. Es decir, tenemos un buen recurso que a veces no nos gusta una idea, que choca con una interpretación que hacen de las cosas, pero para eso está la hermandad, o sea, para eso está el WhatsApp, que uno puede construir ahí, hermano, no me quedó claro eso que dijo, a mí me suena como que usted que quiere llevarnos a un movimiento político, ¿ah? A mí me suena esto, a mí me suena, para eso está. ¿Ya? Para que no solo en este espacio de 2 horas podamos discutir cosas, sino también hay un espacio virtual. Y como ustedes saben, ustedes pueden contactar personalmente con cada uno, ¿ya? Si necesitan orientación o qué sé yo, de perdón de los pecados, no, pues solo los padres pueden hacer eso. Y lo contrario, ahí tenemos experiencia. ¿Cuánta gente acá? ¿Ya? Lo que pasa es que a A mí veces me, nos miramos las caritas, ¿va? Miramos las caritas y uno dice, ay Dios, y este pobrecito, ¿qué me puede ayudar? Pero mira, acabas de escuchar a Nori que estaba metida en la alcaldía de Guatemala, ¿ya? Y puestos importantes. Y que si seguís preguntando, te vas a topar con gente que está en la jugada, ¿ya? Y que a veces uno puede desperdiciar el ministerio o el carisma de los hermanos. Pero bueno, me callo porque si no, yo solo quiero decirles que mi sueño ha sido tener una finca y darle trabajo a muchas personas, pero bastante difícil hacerlo, ¿verdad? Desde la ciudad de Guatemala. Y me gustó mucho los cantos que mandaste, es muy lindo, sobre todo el último, ese de como que es una obra de teatro, ¿verdad? Donde cantan, me encantó lo que ellos cantaban ahí, muy bonito. Muchas gracias, no, David, gracias por esos cantos que nos mandaste. a ustedes, gracias. Bueno,
que sigamos luchando y viviendo y peleando en este mundo, ¿verdad? Para hacer el bien, en honor al Evangelio y al amor. Gracias. Pues Feliz a tarde a veces sí dan todos, ganas de agarrar todas. las armas. No, no, ya no vale. Sí, eso es lo malo de los franciscanos. No, no, No ya no podemos. vale, ya no vale. Ya le diré El por arma, qué. el arma, ¿Ah? el arma que tenemos son nuestras palabras que se digan con la verdad. Eso sí. Un gusto. Hasta luego. Un abrazo para todos. Chao, buenas tardes. Gracias, David. Gracias a todos. Adiós. Paz y bien para todos. Abrazo Buenas grande. tardes. Y gracias, Así David, bien, por tus bendiciones. Ya. bendiciones. Gracias, hermano. Chaucito. Abrazo. Adiós, Miriam. Bendiciones, chao. Igual, hermano. Cuídese.